Buenas gente, hoy presenciarán la primera teoría del canal, pero bueno, no los interrumpiré más y los dejaré con esta historia. Así que, sin más que decir, les presento. ¿Qué hubiera pasado si Zaymax era perfecto? El cambio en la historia se presentaría durante la película de Super Hero, con el Dr. Edo, nieto del científico Makihiro, creando a los Gamas 1 y 2, demostrando su increíble capacidad y inteligencia. Estas creaciones asombraron a Magenta, con este, pidiendo a Edo, que trabajara en el proyecto de Zaymax, con este, accediendo a su petición. Tras unos meses de arduo trabajo, Magenta comenzó a impacientarse, presionando a Edo para que terminara el trabajo lo más rápido posible. Sin embargo, el científico prefirió centrarse en los androides, no dándole tanta importancia a ese proyecto, el cual consideraba imperfecto y desastroso. Con esta acción, Magenta se vio obligado a contratar más personal científico, que ayudaran a modificar y mejorar más rápidamente al bioandroide. Y tras 2 meses de arduo trabajo, lograron obtener mejoras interesantes. En primer lugar, lograron mejorar sus capacidades regenerativas, además de implantarle la capacidad de poder aumentar su poder mediante avanzaba el combate, cosa que lograron gracias a las células de Broly que quedaron esparcidas en el Ártico. Además, le impusieron una actitud menos errática y más pragmática, aunque sin perder su espíritu Saiyajin que tenía en su programación. Por último, mejoraron su apariencia y diseño físico, para que reflejara la verdadera perfección que aspiraba a mostrar. Y con todos estos cambios, ya tendríamos a una versión completamente distinta del bioandroide que conocimos, así que, ya con los cambios impuestos, vayamos al momento clave de este What If. La historia se desarrollaría como en la película, desde el enfrentamiento de Gohan y Piccolo con los Gamas, hasta la confrontación de Edo y Magenta en la base subterránea. Al igual que en el canon, Magenta lograría activar a Zaymax, sin embargo, a diferencia del bioandroide original, este despertaría de una forma no tan explosiva como en el canon. Tras salir de la cápsula, comenzaría a analizar tanto el ambiente, como a sí mismo. Rápidamente, se percataría de las presencias de los guerreros Z en el lugar. Sin dudarlo, se dirigió al Dr. Edo, sacándolo del lugar, y dejándolo lejos de la zona de combate. No lo hizo por nada en particular, solo siguió su programación para cuidar a cualquier elemento que formara parte de la patrulla roja. Luego, se dirigiría hacia donde se encontraban Gohan y los demás, celebrando por la aparente victoria. Al verlo, todos quedaron atónitos, con Gohan recordando malos recuerdos al ver su apariencia. No puede ser, ¿acaso eres tú? ¡Sí! Esto no puede ser posible. Ese monstruo debería estar muerto. Ya veo. Así que ustedes son los famosos guerreros Z. No. ¿Dónde están Goku y Vegeta? Gohan, yo me encargaré de él. No intenten acercarse. Este sujeto no es ordinario. Pero señor Piccolo... No pierdan el tiempo. Bulma, llama a Goku y Vegeta de inmediato. No intervengan en esto. Tengo cuentas pendientes con él. ¿De verdad que son tan ignorantes como esperaba? Yo no soy ese mismo idiota que los enfrentó en el pasado. Ahora, yo soy la criatura perfecta, y nada ni nadie podrá detenerme. Cierra la boca, maldito. Esta vez, yo me encargaré de mandarte al mismísimo infierno. Ya veo. Entonces, si no van a darme la información que les pido, me encargaré de sacárselas a la fuerza. Sin perder más tiempo, Piccolo, el cual estaba en un estado de furia y shock por la repentina aparición del bioandroide, se lanzaría a atacarlo con todo, transformándose en su forma naranja de inmediato. En un instante, aparecería enfrente de Zaymax, lanzándole un golpe hacia su estómago, con la intención de mandarlo a volar. Sin embargo, el bioandroide no perdió el tiempo, lanzándole un golpe al Namekiano, impactando sus puños, creando una onda de choque que estremecería el lugar. Sin perder tiempo, Piccolo se alejaría rápidamente, comenzando a cargar un macanco sapo, habiendo notado el monstruoso poder de Cell. Por otro lado, el bioandroide se quedaría allí, observándolo seriamente. Tras unos segundos, recobraría la conciencia, dándose cuenta de que se estaba dejando llevar por su sangre Saiyajin, al seguir prolongando este combate. Furioso, intentó acercarse a Piccolo, pero de repente, fue interceptado por los Gamas, quienes habían llevado a Pan y Bulma donde el Dr. Edo. Ambos lo atacarían con todo lo que tenían, disparándole rayos con sus armas, pero que para su sorpresa, no hacía ningún efecto en él. Por otro lado, Gohan notaría el increíble poder de Zaymax, y aunque trató de seguir la orden
orden de su maestro, al final, no aguantó el dejar a Picoro combatir solo contra ese monstruo, accediendo a su estado definitivo, al mismo tiempo que Krillin y 18, se pondrían a su lado, decididos en apoyarlo. Y así, los tres irían a apoyar a los Gamas y Picoro, mientras Goten y Trunks, al ver lo seria que era la situación, como el nerviosismo y casi terror que tenía Gohan, se concentrarían lo máximo posible para realizar la danza de la fusión lo más perfecta posible, y tras unos segundos, lo lograron, y esta vez, Gotenks aparecería sin fallas, transformándose en su imponente Super Saiyajin 3. Y antes de que fuera a combatir, Bulma lo detendría, y le diría de que ganaran tiempo, ya que en unos minutos, los refuerzos llegarían, aunque no fueran específicamente Goku y Vegeta, tal vez con su ayuda se les facilitaría el trabajo. Tras ello, Gotenks se dirigiría al campo de batalla, llegando con los demás, informándoles de lo dicho por Bulma. Por otro lado, Zaymax comenzaría a destrozar a ambos Gamas, y cuando estaba por matarlos a ambos con un ataque de ki, sentiría una enorme energía acercándose rápidamente, agachándose de inmediato. Sin embargo, notaría furioso como sus piernas habían sido desintegradas, volteando a ver a Picoro, el cual le había lanzado un Macanco Sapo con toda la energía que tenía. En ese momento, el Namekiano lo mandaría a volar de un puñetazo, estrellándolo contra unos escombros. Y fue allí, donde llegaron Gohan y los demás, con Picoro resignándose a tener que enfrentarlo todos al mismo tiempo. Tras ello, los Gamas se pusieron al lado de ellos, decidiendo apoyarlos al ver que no eran los malos como esperaban. En ese instante, el bioandroide saldría de los escombros, ya habiéndose regenerado del ataque de Picoro, obteniendo un Zenkai gracias a las células de Broly. Este daría una sonrisa sarcástica al notar a todos los guerreros que tenía frente a él: Gohan, Picoro, Gotenks, los Gamas, además de Krillin y 18. Para él, con su programación inculcada por Magenta y la Patrulla Roja, no eran más que simples escorias que se oponían a los planes de conquista que tenía la organización. Sin embargo, al ver a todos estos guerreros reunidos y decididos a enfrentarlo, no podría evitar sentir mucha emoción por lo que se venía, comenzando a desarrollar los recuerdos de su antigua versión. De inmediato, y tras obtener todas esas memorias, se propuso no perder más el tiempo, lanzándose contra todos los guerreros al mismo tiempo, con todos esquivando el ataque por muy poco. Los guerreros, durante el tiempo que Fei estuvo entre las rocas, planearon una pequeña estrategia de contención, no de destrucción. Al ver como ni siquiera el poder bruto de Picoro Naranja, sumado a Macanco Sapo fue suficiente para eliminarlo, decidieron optar por una táctica más defensiva, hasta que llegaran los Saiyajins del planeta de Bills. Por ello, Gohan, Picoro, Gotenks y los Gamas lo atacarían con pura fuerza bruta, mientras Krillin lo distraía con técnicas como el Kaioken y la sorpresa eléctrica, y 18 los protegía con barreras de energía, cortesía del androide 17. Y así, lograban mantenerlo ocupado. Con Zaymax, al no tener ninguna experiencia luchando, solo le quedaría depender de los recuerdos y datos recolectados en su mente, intentando superar de alguna forma a todos estos guerreros. Sin embargo, aunque lo presionaran constantemente, el desgaste de sus fuerzas era notable, además de que el bioandroide estaba comenzando a adaptarse a los patrones y técnicas de los guerreros. Y en un momento del combate, Fei tendría planeado una estrategia, tras recordar una técnica que le podría servir de mucha ayuda. Y cuando Picoro y Gohan iban a lanzarle un doble Masenko con bastante energía, se teletransportaría, apareciendo enfrente de Krillin, el cual no tuvo tiempo para reaccionar, siendo desintegrado por completo, dejando aterrados a todos por ver tan impactante escena. Con el bioandroide, no perdiendo el tiempo, teletransportándose enfrente de 18, disparándole un poderoso Kamehameha, que la eliminó por completo. La furia se hizo presente en los protectores de la Tierra, sobre todo en Gohan, maldiciéndolo por lo que había hecho, con el bioandroide, respondiéndole ante esas amenazas, con una sonrisa siniestra. Gohan no aguantaría más, y aunque Picoro trató de frenarlo, el híbrido se abalanzó sobre él, pero, en un parpadeo, el monstruo apareció detrás de él, y para el horror de todos, se preparaba para decapitarlo. ¿Sabes? Cuando descubrí los recuerdos e información sobre ti, esperaba enfrentarme a ese mismo guerrero que técnicamente me derrotó en el pasado. Pero ahora, veo con decepción que no eres nadie, ni siquiera la sombra de tu padre. Hasta nunca, Son Gohan. ¿Qué había sido eso? Se preguntaba Gohan en su mente, pues de repente, el enemigo había detenido su ataque.
Confundido, volteó para saber qué había ocurrido. Y al hacerlo, lo comprendió de inmediato. El androide 17 había llegado al campo de batalla, y al ser un androide, no pudieron sentir su presencia. Un profundo alivio lo envolvió, sin embargo, la esperanza lo invadió, cuando observó nuevas figuras apareciendo en el campo de batalla. Yamcha, Tenshinhan, Majin Buu, incluso el maestro Roshi habían sido avisados por Bulma de la inminente amenaza del bioandroide. Fue entonces que los demás luchadores llegaron, para reunirse con los demás. Y en ese instante, 17 reveló que la científica, ya les había explicado brevemente la situación, y aunque la mayoría no solían trabajar en equipo, esta vez, tendrían que hacerlo, porque si no, el destino de la Tierra sería la destrucción. En ese momento, la criatura perfecta saldría de los escombros, molesto por la intrusión de más guerreros en su combate. Había perdido la oportunidad de acabar con Gohan, y todo por culpa de esos malditos insectos. Pero esta vez, no se contendría en absoluto, y acabaría con esto de una vez por todas, sin importar si los eliminaba o no. Y así, los dos bandos, se prepararon, con los protectores del planeta, estando listos, para librar posiblemente la batalla más difícil de sus vidas. Sin embargo, mientras todo esto ocurría en la Tierra, en algún rincón de la galaxia del norte, el ejército de Freezer estaba conquistando algunos planetas, y su emperador, se encontraba recostado en su icónica nave. De repente, Kikono, uno de sus más fieles consejeros, llegó hacia él. Sin embargo, antes de que pudiera decir una sola palabra, el emperador se exaltaría de golpe, sin aparente razón. Lo que pasaba, era que en ese instante, Max estaba desatando su poder en la Tierra, algo que lo asombró por completo, pero lo que más lo sorprendió, fue escuchar lo que tenía para decirle su soldado. En ese momento, Kikono le explicaría que, gracias a las pequeñas naves espías que habían instaurado cerca de la Tierra, observaron cómo había aparecido otra amenaza en el planeta, y que a diferencia de otras, esta mostraba ser más brutal que las demás, y sobre todo, potencialmente peligrosa para el emperador del mal. Esas afirmaciones lo dejarían completamente mudo. Sabía que Kikono no era el más experto en los niveles de poder, pero, si él conocía su máximo poder en su nueva transformación, ¿cómo estaba tan seguro de que ese sujeto fuera una amenaza para él? Tras unos segundos de pensarlo, el emperador observó a su soldado, con una sonrisa forzada. Y tras ello, le dijo que si esto era una broma o pérdida de tiempo, lo iba a lamentar con su propia vida, para luego, romper el vidrio de su nave, y salir disparado hacia el espacio exterior, con rumbo desconocido. Y con Freezer viajando por el espacio, y la segunda batalla en la Tierra estando por desatarse, dejaremos este capítulo por aquí.